Sudaca, Perú. Buen periodismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, es miércoles 20 de abril y este es Magali TV, perdón, este debate, el podcast de Sudaca.p. Estamos con Josefina Tausen, como de Josefina, y Fátima Hola. Toche, para comentar los Hola. eventos políticos del día, que cuando ocurre algún tipo de destape o ampay se vuelven, ¿no?, muy poquitos. La cobertura periodística, política ha estado bien escasa el día de hoy. Afortunadamente existe Aníbal Torres, cuyas declaraciones nos brindan insumos para momentos como este. Ha dado unas entrevistas bien particulares a Aníbal Torres, ¿no? Sí. No sé si... Sí, sí, está primero un etnocacerista, sí, luego una por Zoom, donde llamó al cardenal Barreto miserable, ¿no? Ese miserable. miserable cardenal Barreto, diciendo que el acuerdo nacional, el cardenal Barreto la semana pasada, el acuerdo nacional podría buscarse algún tipo de salida a ese entramamiento político que existe. Aníbal Torres le dijo que el acuerdo nacional no sirve para nada, cual puede ser algo, puede ser cierto, pero digamos, va en contra de lo que supuestamente el presidente Castillo había dicho. Lo llamó miserable, ¿no? Casi le dice ponzoñoso, rata, infiel. Estaba así desatado Aníbal Torres. Sí, le dice caviar. Claro, sí, caviar, sí, le va a mandar le va a mandar a Magali y a Aníbal Torres a cardenal Barreto. Es que Caviar incluso dijo que el cardenal Barreto lo que quería es llevar al gobierno a la ultraderecha. Eso, ¿no? Cuando Dijo que Barreto, servía pues yo creo que se aleja mucho de la ultraderecha o de la derecha siquiera, ¿no? Que no lo quiere la ultraderecha. Dice, ¿para qué se mete? La ultraderecha sí Claro. podía dejar que interviniera el cardenal Cipriani, pero Barreto no. Para ellos es un cardenal más bien rojo, ¿no? Y además le dice, ahí tenemos a un cura, el cura Valverde. O sea, Sí, le dijo Valverde. refiriéndose obviamente, ¿no? Al cura español con la historia de Atahualpa. Y después, en vez de decir Max Hernández, dice, ahí está el señor Fernández, sabiendo perfectamente que es Max Hernández. Yo lo que creo que está haciendo Aníbal Torres con esta entrevista y con la que ha dado al Etno Patriota, que he estado revisando el sitio que tienen, y la verdad que tienen muy pocos seguidores. Bueno, están comenzando, pero si tiene que escoger a un medio para dar entrevistas, por ejemplo, ¿no? Yo les cuento que en SQP estamos hace tiempo tratando de entrevistarlo y no nos da ninguna entrevista, ni siquiera contesta. Y a este medio sí le da. Sí le da. Entonces yo lo que creo que está provocando y provocando, confrontando, porque él sabe o está muy seguro que no lo van a censurar, que el Congreso no lo va a censurar porque tiene el temor de ser el primer gabinete censurado y luego que venga un segundo que a quien también tengan que, por la presión pública, tengan que censurar. Entonces solo así entiendo, y que obviamente al parecer eso es lo que le da esta, por eso está de esta manera atacando así. A alguien además que está tratando más bien de que no vaquen al presidente Castillo, tratando de dar cierta continuidad o permanencia al gobierno, como es el cardenal. Fernández le dijo. Sí, ¿No? Fernández le dijo, sí, Fernández. Fernández, sí. A Max Fernández y a Barreto Valverde. Entonces, yo creo que siempre se ha mostrado patanesco, ¿no? Aníbal Torres desde antes que asumiera Castillo, ¿no? Cuando hacía la defensa, que en su momento me parecía loable, la defensa de los votos de Perú Libre, pero ya se mostraba así patanesco o matonesco, ¿no? En algunos casos como este, ¿no? Y sobre el ataque al acuerdo nacional, pues claro, uno podría decir no ha tenido muchos logros, pero en este contexto yo creo que va más porque obviamente es un espacio donde se tiene que concertar, pues, ¿no? Y por más que de la boca para afuera hablan de concertación, de tender puentes, no les gusta, en realidad. Y cualquier foro donde se tenga que concertar transparentemente sobre la mesa, pues les molesta. El problema es que no solo les molesta al gobierno, sino también a otros sectores que prefieren tener posiciones menos dialogantes, ¿no? Y eso es problemático. Y es también el problema de quienes participan en el acuerdo nacional, que son todos partidos políticos, sociedad civil, pero muy acotado, que son parte del problema, muchos de ellos, ¿no? Entonces es complicado. Yo en principio, ya les dije la semana pasada, no me gustaría que la iglesia se metiera en este asunto. El problema es que no parece haber otro actor
que pudiera juntar y tratar de resolver este conflicto permanente. Y si hay alguien, por más que sea un cura, que lo puede hacer o que tiene intenciones de hacerlo, pues a estas alturas bienvenido sea. Y es bienvenido cuando trata de intermediar con las protestas en Huancayo, ¿no? Ahí sí está bien, aunque los mismos huancaínos le han dicho que quisiera hablar con el presidente, pero en todo caso intervino cuando los políticos de Junín no daban la cara. Y quien ya tampoco va a presentarse y no va a estar, no va a estar en el acuerdo nacional si finalmente se convoca, porque se suponía que era para el 21, o sea, para mañana, que le iban a convocar. Hoy hay una entrevista al gobernador del Cusco, y él dice que sí, que la fecha era el 21, que supuestamente iba a ser en un GOR ejecutivo en Ica, pero que el presidente tiene que estar, al parecer, este viernes en el Cusco, ¿no? Bueno, Alianza para el Progreso, en un pronunciamiento, ha dicho que no va a ir al acuerdo nacional. El partido político Alianza para el Progreso, consciente de su rol en la salvaguarda de la gobernabilidad, siempre ha estado dispuesto a la búsqueda de consenso. Es en razón de ello que consideramos que invocar el acuerdo nacional no tiene sentido si la conducción del gobierno sigue siendo confrontacional, ahí está Aníbal Torres, y va en contra de los postulados que se pregonan. Es por ello que anunciamos que no participaremos de la próxima convocatoria al no haber coherencia entre la agenda planteada y el comportamiento del gobierno. El presidente de la República, sin llamar al acuerdo nacional, puede proceder a renovar su gabinete con personalidades capaces e intachables. Y es el Congreso que tiene que asumir su poder, su rol constitucional, a ser protagonista en las soluciones de iniciativas. Bueno, un partido menos que va a participar ahí, donde se suponía que si había un acuerdo, un gabinete de ancha base, tendría que haber participado APP. Ahora, Pero también creo que fue un error reducir la agenda, digamos, del acuerdo nacional a un cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que es una instancia donde se podrían tomar otro tipo de acuerdos, pero llevarlo a ese punto, que no sé error de quién ha sido, si del cardenal o de quién, ha puesto a la defensiva al Consejo de Ministros, por lo menos, no sé si al presidente. Digamos, igual es como una instancia de, no quiero decir chamullo, pero si efectivamente el presidente va a cambiar de gabinete, lo cambia, pues, ¿no? Sí. O sea, el acuerdo nacional es como para dar la imagen de un empleo. Más me da la impresión de ser una estrategia de paseo, ¿no? Te paseo, ¿cómo te paseo? Digo que le ven acuerdo nacional, que es la instancia menos ejecutiva del planeta. Entonces vamos, nos sentamos, todos los actores políticos, damos la imagen de amplitud y no cambia nada. Entonces, si yo quisiera pasear a alguien, lo haría a través del acuerdo nacional. Por otro lado, desde el lado de Aníbal Torres, uno escucha sus declaraciones y dice, uno, está ya rayado, más rayado que cuna de gato. Dos, siente la inminencia de que se vaya del cargo, entonces está votando todo. O tres, es una entrevista calculada. Sí. A mí me da la impresión de lo tercero, esa Sí. cosa de decir Valverde, Fernández, de manera despectiva, yo creo que da la impresión de que lo ha pensado antes, ¿no? Es una persona rápida para responder, pero en 20 segundos ese tipo ¿no? Dos golpes, eso lo ha tenido seguramente ya pensado. Los medios a los que los ha dado también, medio chiquitos, ¿no? Que no tengan mucho rebote, pero que lleguen al emisor. No sé si seamos, me da la impresión de que aún así, quizá no con tanta, no tan planeado, porque igual en el Perú todo es muy espontáneo, pero me da la impresión de que efectivamente no me va a pasar nada, ¿no? Voy a seguir acá, no me va a pasar nada, yo puedo decir esto, no hay ningún problema y por eso se manda. No me da la impresión de ser alguien que esté turulento y quiere romper la casa, sino es alguien de que se sabe relativamente cómo es su posición y habla de ese modo. No conozco el caso, no sé si ese sea el caso, pero a mí me da esa impresión cuando le escucho hablar, ¿no? Tranquilidad y tengo carta libre. Y además va en la misma línea que Vladimir Cerrón, ¿no? Ese cura, ¿no? Parece que se hubieran puesto de acuerdo más bien. Y, ¿no? Que antes más bien era crítico, pero después, cuando fue premier, ya dijo que era con la anuencia del partido, dijo Cerrón. Y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, más bien ha reclamado al Consejo de Estado, que lo que sí tiene es que participan, por ejemplo, ya el Congreso, ¿no? Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que no participan en el acuerdo nacional. Así que puede ser también una posición interesante. Bueno, pero sí, yo concuerdo contigo. Y además ir a este programa, el Etnopatriota, ya hablan sobre Antauro Humala y el entrevistador defiende a Antauro Humala. Y él, claro, Torres dice, no lo podemos indultar porque, ni liberar porque iríamos contra la ley. Y así nos vacan. No es que diga, bueno, es culpable de la muerte de
policías. No, dice, no, sí, la ley es así, pero además si lo hacemos, nos vacan. Y le dice que no es culpable el Antauro Humala de la muerte de los policías, el entrevistador, y Aníbal Torres no le refuta nunca nada de eso. Solamente dice que está cumpliendo la ley y una condena. Entonces, para hablar así y en un sitio así, sí, pues pareciera que se sienta muy seguro. Sí. Y acuérdense que nadie es totalmente malo, ¿no? Según los estándares de Aníbal Torres, ¿no? Seguramente le va a buscar algún mérito a Antauro Humala, ¿no? Ya que No, ese es su... sí, dice que es muy inteligente. Antaro Humala dice, Antaro tiene que saber, ¿Sabes? porque tiene que saber que él es el inteligente, él tiene que saber que él está Es cumpliendo con gracioso, esta además, condena. por Sí. Humala. Es imaginativo. Mm. Mm. De verdad, alguna vez estuve con él en prisión unas horas. Es rápido. Es gracioso, es gracioso. Eso no te hace, ahora me van a cortar este audio y me lo van a hacer con Aníbal Torres, ¿no? Eso no lo hace menos culpable, pero ya es mi momento Aníbal Torres del día. No, pero era gracioso, ¿no? Todos tienen un lado bueno, diría Aníbal Torres. Era genocida, pero hizo carreteras. Pero esa carretera sí, ¿no? Mató policías, pero tenía un buen sentido del humor. Tenía un sentido del humor. Sí. Este, y la posibilidad de un acuerdo, entonces, así parece cada vez más lejana, ¿no? Ya tiene una semana esta idea de cambio de gabinete, de recomposición, y no parece tener vía libre, ¿no? Todo lo contrario. Cada vez me convenzo más que fue una mesida, ¿no? Una mesida y pues seguramente el cardenal Barreto cayó, pues, ¿no? Pero si es una mesía también, ¿por qué provoca tanto revuelo? ¿Expectativa? Yo creo porque... Revuelo, creo que molestia, sí. fastidio de Vladimir Cerrón hasta Aníbal Torres. Claro, les molesta que estén Yo hablando creo... de que lo van a destituir o pedir su Exacto, renuncia, ¿no? Pero algo debe exacto. haber, ¿no? Sí. Igual que se preste, ¿no? O sea, dirás, Sí. ¿no? etc. Me han reclamado de que no lo vulgaridades en este podcast, no lo haré. No, otro Bueno, te ha reclamado que sí, que lo hable, ¿no? que lo Sí. hagas. Que lo hable, no lo voy a hacer, pero Sí. era este miserable, ¿no? Me quiere cerrar. Y creo que hay también una piconería, ¿no? Es bien feo, además, que la cabeza de Claro, la iglesia pida tu cabeza, claro, que estén hablando de ti como si ya, claro, ¿no? estás Entonces, afuera. sí. Es una manera también bien, si hubiese, digamos, siempre tiendo a pensar que nada de esas cosas son calculadas, ¿no? Pero si alguien fuese a calcular, sería un buen cálculo, ¿no? Sacar a tus enemigos a flote. Entonces, ahí tienes uno, ¿no? La cabeza de la iglesia que Y, pide tu cabeza. Uf. sí, igual yo creo que Barreto hizo una jugada política, ¿no? Al salir a, a hablar públicamente y dar entrevistas diciendo las promesas del presidente, ¿no? Sobre todo con los antecedentes que tiene Castillo de decir muchas cosas y no hacer. Entonces, si tú sales a decir el presidente Castillo y lo dices en distintos medios, me ha prometido que va a haber un cambio de gabinete y todavía con esas características, ¿no? Que no va a depender de Perú Libre y dándole una carga negativa, obviamente, y los otros de Perú Libre que son más picones, no se iban a quedar callados, pues definitivamente eso removió. Está siempre esta queja de la prensa de la gran prensa, ¿no? Y claro, del gobierno, ¿no? Se victimiza siempre la gran prensa. Y es cierto, durante la campaña, y lo hemos comentado, el trato fue evidentemente desproporcionado frente a las dos candidaturas, ¿no? Pero eso lo fue también y no impidió que ganaran, no tampoco el trato de la prensa con Ollanta tampoco impidió que hoy ganaran Ollanta, entonces tenían que saber que ellos se enfrentaban a hacer gobierno con una prensa mayoritariamente en contra. Entonces, después de tanto tiempo, seguir quejándose de lo mismo, creo que ya no tiene mayor sentido, aunque me llamó la atención que el ministro del Interior se quejara de la poca cobertura, que habían hecho una incautación de droga, dijo, no nos hacen caso, no muestra lo que hemos hecho, nuestras buenas obras, y hoy apareció el ministro del Interior, que había salido del Consejo de Ministros, con droga incautada. O sea, sí hubo una entrevista, no sé, me llamó la atención que coincidiera, ¿no? Sí. Más aún cuando tienes un contexto político tan cargado Sí, como el actual y en días como hoy lo que termina dominando la discusión pública en televisión es un ampay, ¿no? sí. Entonces esta fuese una prensa, digamos, evidentemente está sesgada, pero si fuese tan maliciosa y tan poderosa, igual
seguiría, ¿no? Pero claro, viene un AMPAI y el AMPAI te domina toda la discusión pública. Claro, si fuera tan coordinada, postergarían el AMPAI, algo así. Claro, ¿no? Dirían, incluso alguien podría decir, no, la cabeza oscura del gobierno puso un psicosocial y puso a Aldo Miyashiro allí para que cayese y, ¿no? Y llevase la discusión a otro lado. Pero no, siempre pasan esas cosas y la atención pública también Y se más bien desvía. beneficia al gobierno, creo Claro, yo, ¿no? ¿no? De cierta manera. Un Montesinos lo puso ahí, siempre pasaba eso. No es un Por psicosocial, es una cortina de supuesto. humo. Y ahí sí pasaba, ¿no? Sí. Sí, Estos claro, ahí sí, chismes, ahí sí Ahí ocurría. sí, Ahora. ahí claro, sí. estos chismes desvían la atención pública completamente y a todos los niveles. Aquí, la verdad, creo que el chisme no discrimina, ¿no? En todos los ámbitos, sectores, he visto comentarios sobre este tema. ¿A qué nos referimos? Por si alguien que seguramente vive en una burbuja no lo ha podido ver, nos referimos al AMPAI que hizo ayer el programa de Magali Medina, en el que se observa a Aldo Miyashiro y a Oscar del Portal con dos chicas, ¿no? Fiorella Retis y Fiorella Méndez, bueno, en el caso de Aldo Miyashiro, una evidente infidelidad, si es que sigue aún con su esposa Erika Villalobos, y en el caso de Oscar del Portal, en una presunta infidelidad, ¿no? Todo registrado en cámaras. Y bueno, el chisme aquí une y moviliza, yo creo, más o igual que el fútbol, pero no somos obviamente un podcast farandulero, pero yo creo que hay un ángulo aquí que es importante mencionar, que en menos de 24 horas de haber salido el AMPAI, que fue ayer cerca de las 10:30 de la noche, ya el medio donde trabaja Fiorella Retis, que es la mujer con la que Aldo Miyashiro habría cometido esta infidelidad, eh, ha sido despedida, ¿no? Es un programa que se llama Click de Viva TV y este medio ha sacado incluso un comunicado diciendo que que la desvincula desde el momento, ¿no? Obviamente apelan a valores corporativos y morales, ¿no? Y viéndolo también en perspectiva, nos damos cuenta que hay una especie de patrón, ¿no? Porque ya ha ocurrido algo similar en el caso de Melissa Paredes, que también fue ampallada con su bailarín, estando aún casada con el futbolista Gato Cubas, y en menos de 48 horas también fue separada del programa donde trabajaba en América Televisión. Previamente, Sheila Rojas, también, ni siquiera por un AMPAI, por unos audios, estos famosos audios de que me deje coja, sino next, relativos a un Advíncula. encuentro que iba a tener con Advíncula. Sí, por Se eso nota que Advíncula. sea farándula, ¿no? Bueno, sí, me encanta. Sí. Entonces, por esos audios que podrían ser pues anecdóticos, también fue separada de los programas en los que trabajaba en América. Y vemos del otro lado a los infieles, si queremos llamarlo así, por ejemplo, Cristian Domínguez, que Y un sigue programa todavía. trabajando muy bien en los Sí. programas producidos por Gisela Valcárcel. El mismo bailarín con el que Melissa Paredes habría sido infiel fue contratado en Esto es Guerra, pero ellas aún no consiguen trabajo, no consiguen vincularse nuevamente a la televisión. Y seguramente lo mismo pasará con estas dos chicas, seguramente pasará O lo sea, mismo, ¿no? la Porque ahí pita la se pita rompe por el lado del femenino. lado más El débil, lado más ¿no? débil, que es el Entonces, lado más débil, claro. así es. Vamos a ver si hay algo. En realidad, yo creo que no es una causa justa de despido la infidelidad en general. Oh. Sobre todo una Pero hablando de infidelidad, la pues, que iglesia, no es en un estamos en lugar un tema privado, ¿no? confesional, ¿no? Claro. O sea, es Exacto. un Tú tema lo puedes moral que no tiene juzgar por qué juzgarlo. moralmente en tu mente, pero de ahí Y, a despedir a alguien me parece un no, no, exceso, no, ¿no? Pero no, por lo no. menos que se trate de Una manera injusticia. igualitaria la situación, ¿no? Y además Sí. creo que otros con unas corporaciones grandes, no sé, estoy pensando en CNN que ocurrió hace poco, cuando hay una relación de subordinación, ahí sí, en este caso de CNN hace poco salieron los dos, que era el Sí. jefe máximo de CNN, es Jeff Zucker, y la que era su pareja, hacía ya algún tiempo, no eran casados, o sea, los dos Entre eran ellos. Tenían solteros, matrimonios con otras personas, ¿no? pero estaban separados ya. Ah, Y ya. aún así tuvieron que renunciar los dos
Fue una sorpresa porque no había él hecho pública su relación a la compañía. Entonces salieron los dos, ella también tenía un alto cargo en marketing, o el más alto, y él sí, era el encargado de toda la parte periodística de CNN, salió. Ahora, después se supo que también podía haber sido porque había sido mencionado todo esto, una especie de venganza, los hermanos Cuomo, que también habían sido despedidos. No, bueno, un tema político. Pero las formas y la explicación que se dio es porque había una relación de subordinación y no había sido participada, que evidentemente no es el caso, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro, No. eso es un reglamento corporativo con Sí. temas de compliance que se tiene que declarar y ver. En este caso es distinto, ¿no? Y como les digo, el problema para mí es que no se trata de manera igualitaria a ambas partes de la relación, ¿no? Por un lado, Aldo Miyashiro, que es una persona, digamos, con cierto poder en América, tiene su productora, difícilmente se va a ver afectado por esto, pero a las mujeres en este tipo de situaciones la letra escarlata, ¿no? Básicamente, la letra escarlata. Y les cuesta muchísimo luego poder reincorporarse a la vida laboral en ese entorno, ¿no? De la televisión. Y además que quedan señaladas, ¿no? Ah, ahí están, Por ¿no? supuesto. Las que hicieron En redes cadenas. sociales pues las destruyen. Claro, mientras el varón siempre tiene ese estándar de, oye, ganador, mira ese chino, todo feo, todo lo que consigue. Siempre hay un doble estándar, no solamente discursivo. Que Totalmente. digamos, uno puede decir, bueno, pues el discurso, no, sino que las propias canales o empresas toman acciones también con ese doble Así es. estándar, ¿no? Esa mujer siempre es la que en estos casos paga laboralmente Así es. y el varón no. La pregunta es si debería pagar laboralmente. Me parece que ninguno. Yo creo que no. Pero, Yo tampoco, yo creo que ninguno. claro, ninguno, son temas distintos, pero curiosamente alguien paga, y siempre es la mujer. En el caso de Melissa Paredes, ella era la que estaba casada, entonces ella era como el sujeto Sí. activo de la Y infidelidad. alguien gana. ¿Quién gana? Quien publica y difunde. Y Sí. ¿saben qué es lo gracioso también? Las desvinculan, ¿no? Las echan, pero no es que no toquen el tema en el medio. El tema lo exprimen en mañana, tarde y noche. Entonces, ¿el problema cuál es? Si el morbo del tema lo van a explotar igual, entonces, ¿por qué votan a estas personas, no? Sí. Bueno, nos hemos ido del Pasado un tiempo, ¿no? poquito, seguramente el tema va a seguir mañana, espero no. Seguro. Yo también, yo sí, yo también soy chismosón, pero ya, ese lado mío no lo voy a contar. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido este miércoles 20 de abril. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Josefina. Gracias. Y gracias a los que nos escuchan. Chao, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.